estimados, hace tiempo que no estábamos conectados, pero ya estamos de nuevo acá. Hoy día vamos a ver un tema de programación en R. Específicamente me percaté que cuando estaba enseñando la prueba T, ¿sí?, para muestras independientes, al usar R trabaja en base a variables por columna, perdón, grupos por columna o poblaciones por columna. No como se hace habitualmente en que las variables son columnas. Me explico. En el caso de variables por columna, una variable columna 1 son los grupos o poblaciones, y en la variable 2 o columna 2 son los datos de análisis. En cambio, en el t-test, al trabajar con datos pareados, también con la función paired, aparece que la columna 1 es los datos pertenecientes al grupo 1 y la columna 2 los datos pertenecientes al grupo 2. Entonces eso conlleva ciertos, que si uno no lo tiene claro, que a mí me pasó, ¿ya? Tiende a cometer un error. Por eso quise hacer una función que hiciera eso mismo, ¿ya? Y de ahí les voy a dejar el link abajo del video donde ustedes pueden bajar la aplicación, la función, ¿ya? Y pueden modificarla como estimen conveniente. Vamos a ello. Específicamente vamos a trabajar con un grupo de datos. Un grupo de datos. Ay, déjenme ver una cosa, porque creo que ajustes. No, ya estamos bien. Perdón, creí que estaba haciendo el video en 720, pero está bien, está en 1080 por 1080. Así que le aconsejo que la calidad del video en YouTube lo vean a 1080. ¿Ya? Bueno, seguimos. Entonces, por lo general, los datos en R y en muchos software estadísticos se trabaja de esta forma: columna variable, columna variable, columna variable. ¿Ya? Entonces los grupos son distinguidos en base a la variable de grupo y tenemos la variable de datos, ¿ya? Y por lo tanto vamos a generar una que ya la tengo generada, obviamente, y vamos a hacer lo siguiente. Les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, primero lo que nosotros hacemos es tener el nombre de la función. Definimos el nombre de la función y definimos cómo o qué datos deberían ingresarse a la función. Quiero ser bastante específico porque en general siempre le llaman X, le llaman Y, como cosas que se refieren a datos, pero no al tipo de variable, ¿ya? Entonces la Y siempre representa la variable dependiente o la variable de análisis, y la X representa las variables de agrupación, las variables independientes, ¿ya? Entonces lo dejé de esa forma. b.eq significa si las varianzas son iguales o no, ¿ya? Entonces en este caso puse aquí una información que es que b.eq puede ser true o false, ¿sí? De 0 es la diferencia que se espera entre las medias, ¿ya? En términos de la fórmula. ¿Ya? Recuerden que la fórmula, vamos a mirar prueba T, muestras independientes. Ya, fórmula por fórmula. Veamos si aparece aquí. Aparece medio enredada, pero básicamente aquí está, ¿ya? Es que
la media 1 menos la media 2 tiene que ser igual a 0. Aquí no aparece el de 0. A ver, veamos si por aquí aparece la fórmula. No, no aparece. No es la mejor fórmula. Tampoco aparece. Error. Tampoco aparece la fórmula. Veamos terminar. R. Ups. Aquí sí va a salir. Joaquín generalmente las tiene. Test de hipótesis, por aquí viene. Aquí está. Ya. Esta es la formulita, ¿ya? Donde nosotros estamos diciendo que ¿qué esperamos que sea esto? Este sería el de 0. ¿Ya? ¿Sí? Y es lo que ustedes van a colocar en la hipótesis. ¿Ya? Entonces cuando H0, ¿sí? Van a suponer que esas son iguales, son distintas, ¿ya? Y va a haber una diferencia. Bueno, este es el de 0, que por definición nosotros vamos a esperar que sea 0, ¿ya? Y tenemos H1, que es como deberíamos nosotros esperar que fuese la hipótesis alternativa, y eso va a ser mayor, menor o a 2 colas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos algunas funciones. Lo que hace el TAPRI específicamente es una función que puede uno agrupar y le dice cuál es el vector de análisis, cuál es el vector de agrupación y cuál es la función que se quiere que se haga. En este caso yo estoy calculando los n para saber cuántos datos hay por cada uno de los grupos, ¿ya? Y esto me arroja cada uno de los grupos. Así obtengo, ¿y por qué le hago ni.t? Porque este n es el tamaño iésimo, ¿sí? De la función t. Lo hago para diferenciar de alguna otra función o librería que pueda estar usando lo mismo para que no choque. Entonces aquí hago lo mismo, pero aquí calculo la media y aquí calculo las varianzas. Entonces, para poder ingresar a las medias y a las varianzas, ¿sí? O a los n, fíjense que aquí accedo a la posición, ¿sí? Del vector de media o la lista, como se maneja en R, ¿ya? Pero el vector de la media.t, entonces la punto 1 es la media del grupo 1 y mi en punto t es la media del grupo 2. Aquí lo que básicamente hago tiene que ver con ordenar las medias en función del tamaño de la muestra, ¿ya? ¿Por qué lo hago así? Porque básicamente lo que hago es tratar de hacer la comparación siempre para el lado mayor, porque es más fácil, ¿ya? Es decir, siempre H1 va a ser mayor, mu1 mayor que mu2 o mu2 mayor que mu1. Entonces siempre va a ser mucho más fácil leerlo. Algunos cálculos previos, ¿sí? Que lo que hago es obtener la desviación estándar mancomunada, y esto va a depender si las varianzas son iguales, y en el caso que sea distinta obtengo esta otra desviación de error, ¿ya? Que es lo que aparece acá, ¿ya? SE. Claro, aquí si ustedes ven, ojo con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre es así. Esto va a depender si hay homoceasticidad o no. Homoceasticidad tiene que ver con igualdad de varianza, y por eso se pide saber si las varianzas son iguales o son distintas. Si las varianzas son distintas se calcula de esta forma, pero si no son distintas se debe calcular de esta forma, ¿ya? ¿Sí? Esto es lo real, ¿vale? ¿Ya? Ahí hay tiene un error Joaquín en este tema. Bueno, como le iba diciendo, entonces tenemos esto, calculamos los grados de libertad, ¿ya? Y los grados de libertad va a depender si las varianzas son iguales o las varianzas son distintas. Si son distintas, bueno, tenemos que aplicar un factor de corrección, y si son iguales, bueno, es n1 más n2 menos 2. Calculamos la prueba t,
¿sí? El valor de t, que es este valor crítico, que es el que se compara con el valor de la tabla. Y también podemos calcular el p-valor que estamos usando aquí, la función pt, ¿ya? Que es probability de student, donde ingresamos el valor crítico, que este es el valor que calculamos de acá, ¿cierto? Y con los grados de libertad que los tenemos de acá, ¿ya? Y obviamente aquí tenemos dos formas de mostrar. Una son con el print, ¿ya? Pero cuando uno hace print, lo que hace es que aparezcan siempre los vectores 1, 1, 1, que es por un vector línea. Y con cat hacemos que aparezca la información sin esos indicadores, entonces aparece como limpiecito, ¿vale? Y aquí muestro cada uno de los elementos. Entonces, para poder llamar a la función, ¿ya? Ponemos student.test, que es la que está ahí, ese nombre, ¿sí? Y le ingresamos los datos, la variable dependiente, la variable independiente, el de 0 igual a 0, el h1 igual a less y var.eq igual false. Entonces, al hacerlo de esta forma, da lo mismo el orden. Puede ser h1 primero, bq al final, como está acá, etc. Pero si uno lo introduce sin x igual, y igual, entonces hay que introducirlo en orden, ¿ya? La y, la x, ¿sí? Para que esto funcione, corremos la función primero, ¿sí? Y eso hace que aparezca acá. Esto significa que ya hemos introducido y que hasta el momento no presentó ningún error de tipeo ni algún error de falta de alguna paréntesis, alguna coma, etc. ¿Ya? Y ahora le hago la introducción. ¿Qué estoy haciendo? Estamos dándole la información, le estamos pidiendo que haya que la hipótesis nula sea un menor y que las varianzas son distintas, ¿no? Veamos qué arroja. ¿Sí? Ah, ya. Error. Sí, lo que pasa es que yo lo que hago es que convierto los datos en otra variable para que no para no ocupar nombres tan largos. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prueba de student, análisis y condiciones, condiciones de análisis, ¿ya? La varianza, la igualdad de varianza es falsa, la hipótesis alternativa es menor, el tamaño de N1 es 42, el tamaño de N2 es 41, y esto lo que fija es que todos los cálculos uno pueda replicar de forma manual estos cálculos. El resultado del test es que la diferencia entre las medias dio 1.5, los grados de libertad dan 60, el valor de t es 3.42, es decir, está sumamente a la derecha, y el p-valor es 0.0005. ¿Ya? Como este p-valor es menor que un sig al 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula de que efectivamente sea menor. ¿Sí? Esto funciona bastante bien. Vamos a cambiarlo. Vamos a decirle que sea true para que vean la diferencia. Vamos a poner aquí greater y se van a dar cuenta de que no va a hacer mucho la diferencia porque los cálculos están en función de cómo uno quiere que funcione, ¿ya? Ustedes le pueden agregar más cosas aquí, obviamente, a la función para que sea más bonita, o sea, más sencilla de leer, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, dan valores distintos al p-valor, ¿sí? Porque los grados de libertad son distintos, ¿sí? ¿Se fijan? Anteriormente daba 60, ahora da 81. ¿Y por qué? Porque las varianzas son iguales, y entonces, como las varianzas son iguales,
¿ya? Calcula el n1 más n2 menos 2. Son 83 datos, menos 2, 81. En cambio, cuando hace las varianzas son distintas, hace el factor de corrección y ahí nos aparecen 60 grados de libertad. Y obviamente la probabilidad cambia. Sigue siendo sumamente significativa, ¿ya? Bueno, espero que les sirva. Como les dije, voy a dejar el link donde van a poder bajar esta función, ¿ya? Y esto es para trabajar con datos que están formados de esta forma, ¿ya? Recuerden que también pueden utilizarlo para el Pirate. Voy a tratar de hacer el Pirate, o sea, o datos pareados, ¿ya? Pero pueden usarlo. Solamente la condición es que recuerden que el tamaño de las muestras o el tamaño de las muestras por cada uno de los grupos tienen que ser exactamente iguales. ¿Por qué? Porque la muestra pareada significa que es un mismo objeto que es medido en dos instantes distintos, ¿ya? Bueno, espero que les sirva y nos estaremos viendo, si Dios quiere, pronto en otro video. Suerte.